En el Museo Legislativo, Sentimientos de la Nación, preparamos una noche de museos muy especial con motivo del Día Internacional de los Museos, con un conversatorio sobre la ceguera. Nos acompañan varias mujeres con trayectoria destacada en el ámbito museístico, como María Inés Madinabeitia, del ICOM, Tamara Salomé Carrasco, del MUNAL, Greta Hansen Jarquín, del Museo del Chopo, Mara Liliana Reyes Ariñana, museógrafa independiente, y Rigel Herrera, artista plástica. Comenzamos. Amigos, buenas noches. El Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados le damos la más cordial bienvenida y celebramos este día, Día Internacional de los Museos, con el tema sobre la ceguera. Antes de dar inicio y justificar por qué decidimos este tema y desarrollarlo, me gustaría presentar a nuestras invitadas, todas dentro del ámbito de los museos. Nos acompaña, obviamente, nuestra directora, la maestra Eladia Mendoza Ávila. Gracias, bienvenidos. Y me gustaría que cada una se presentara de manera muy breve, simplemente mencionando el museo al que pertenece. Tamara Carrasco Vilchis, del Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Soy Cherry y mi blog es Viviendo con Retinosis y ahí podrán profundizar acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y buenas tardes, soy María Inés Madinabeitia Ramírez. Yo laboro en el Consejo Internacional Mexicano, en el Consejo Internacional de Museos, la Delegación Mexicana. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mara Reyes Ariñana. Yo soy museóloga y museógrafa y pues bueno, he trabajado en muchos museos y bueno, me parece un tema súper interesante el de la ceguera porque ahorita vamos a platicar porque también se aplica a las artes visuales, a la poesía, a la literatura, entonces creo que es un tema súper interesante y agradezco el espacio que nos proporcionan para platicar de ello. Gracias. Gracias, Marita, y pues también nos acompaña Rigel Herrera, artista plástica, de la cual vamos a tener una presentación grabada. El Día Internacional de los Museos, bueno, en esta edición del año 2023 se centrará en la sostenibilidad y el bienestar. En ese sentido, y partiendo del desarrollo sustentable, el diccionario de la RAE define la sustentabilidad como, y cito, lo que se puede sustentar o defender con razón. Esto significa que los procesos sustentables preservan el desarrollo sostenible mediante el fomento de la inclusión y la lucha contra el aislamiento social. Es desde ahí que decidimos que la participación del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación es a través de la reflexión del libro de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, ¿no? Me gustaría iniciar un poco con una contraposición, ¿no? Desde el papel, digamos, de los museos y sobre todo de la evidencia, ¿no? Entonces vamos a ir en estos dos argumentos, ¿no? La literatura, el libro de Saramago, el arte, pues, que implica sobre todo la metáfora, ¿no? Y por el otro lado, el espacio, digamos, como museal a partir del diseño, ¿no? La inclusión, ¿no? de esta condición, ¿no? La construcción desde ahí, o sea, así como se los estoy proponiendo, es la confrontación, por un lado, el sentido de la vista, ¿no? Y por el otro lado, la visión del mundo, ¿no? Ajá. Esos son como los extremos del argumento. Para ampliar la paradoja o el eje, sobre todo, que propongo, podemos ir en tres momentos, ¿no? La vista, la ceguera y la invisibilidad, ¿no? O sea, podemos ir saltando de ahí, ¿no? Pues empezamos por la vista, ¿no? Y para ello les propongo, pues, no sé, tal vez hablar un poco, solamente dibujar esta intención, el libro de los privilegios de la vista de Octavio Paz, ¿no? En ese sentido, por lo que está haciendo Octavio Paz, es que está trazando una historia de México a través de la mirada, ¿no? En estos dos tomos, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, ¿cómo sería una historia de México a partir de la ceguera? ¿Okay? Ajá. Entonces, ¿sí me explico? Ajá. O sea, por un lado está, digamos, como la visión de Paz que afirma que de reconocimiento, ¿no? de la construcción de una historia civiliana oficial, sobre todo, ¿no? Desde lo prehispánico hasta la contemporaneidad, ¿no? Ajá, pero por el otro lado
está aquello que se queda afuera, ¿no? O sea, la parte que no está incluida ahí, la parte, digamos, invisible, ¿no? Y de alguna manera yo creo que también hay una serie de guiños, ¿no? Sobre todo también en esta misma historia del arte, donde nos muestra aquello que se quedó excluido, ¿no? Pues hay como grandes picos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Grandes pues, artistas de protesta, como el caso del mismo Siqueiros, ¿no? Por eso es que decidimos también que el cartel de este evento fuera con la obra de Siqueiros, que se llama Nuestra Imagen Actual, ¿no? En su sensibilidad, en su experiencia, en su reflexión, ¿qué nos pueden decir, ustedes con compartir, ¿no? de aquella imagen contundente, ¿no? que está presentando Siqueiros, sobre todo en un año muy específico que es el 47, ¿no? Recordamos que es la posguerra, o sea, estamos al inicio de la posguerra, toda esta efervescencia, esta gran, pues sí, felicidad, ese auge constructivo, ¿no? A partir de la modernidad, la torre de que se está construyendo, etcétera, 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 pero hay una serie de personas, pienso en vos, que ponen la duda, ¿no? ante esa posibilidad. Uno de ellos es el mismo Siqueiros, otro puede ser Buñuel, que nos olvidamos, ¿no? Marita, ¿qué nos dice? Pues bueno, pienso que un poco lo que comentaba sobre Octavio Paz, que ve esta creación del México, ¿no? Yo creo que lo ve desde sus privilegios, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a la otra parte, un poco relacionado con la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, que en su momento fue pues, un golpe brutal para la política mexicana, ¿no? Incluso de negar que fuera cierto lo que estaba pasando. Yo creo que aunque se diga en ese momento que era el México actual, yo creo que sigue siendo el México actual. Creo que sigue habiendo esa historia de México en crecimiento, pero haciendo a un lado a los pobres, ¿no? Vemos cómo está polarizado el pueblo ahora, ¿no? Aunque digan que es por culpa de la administración nueva, pero en realidad ha habido toda una historia en México desde hace muchísimos años que está polarizada, que está dividida, justo por esa ceguera, ¿no? Porque las personas que están en cierto privilegio, en ciertos puestos, en ciertos niveles, están viendo desde su postura, desde su nivel, desde su economía, y la ceguera es, aunque sus discursos sean sobre el bienestar del pueblo, creo que siempre hay esa ceguera hacia los indígenas, hacia los pobres, etc. Entonces creo que pues es muy importante, obviamente, también tener esta parte importante de la obra de Octavio Paz, pero también la realidad de la mayoría del pueblo, ¿no? Y no solo en México, sino que se aplica a nivel mundial y demás. Y pues bueno, en el caso de Siqueiros, pues él obviamente vivió como esa época ruda, ¿no? Y la imagen de esta cartel que nos decías que están utilizando, de esta pintura, a mí me parece que es de una fuerza y de una importancia tremenda, ¿no? Además de las dimensiones que tiene cuando la ves en persona, ¿no? La escala de magnificencia que tiene, que ya el simple hecho de la escala que está manejando te está hablando del poder que tiene esa imagen, ¿no? Y de lo que te está como pidiendo como una especie de grito de véanme, ¿no? Esto es lo que hay que ver. Y el hecho de que platicamos de que no tiene la cara, ¿no? Que tiene esta ceguera, pues la contrapone y te dice, ¿cómo una imagen tan poderosa, tan potente, no tiene ojos, ¿no? O sea, es algo que cuando a mí me lo enseñaste, pues me pareció fuertísimo, me pareció como súper actual. Y no sé, creo que el tema de la ceguera, como platicamos ahorita rápidamente en la introducción, pues no solo se aplica a la literatura, ¿no? Creo que la vivimos al día a día en muchas de las temáticas, en los museos, en los trabajos y demás, pues que vamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Claro, bueno, antes de dar quisiera simplemente que tengan algo que creo que también es fundamental, y es el hecho, por ejemplo, que o sea, pones énfasis en la palabra privilegio, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y es muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Cuál es el grupo privilegiado? ¿No? Y Paz forma parte dentro de ese grupo. Segmentos. No solamente él, sino también, por ejemplo, pensemos en una etapa, digamos, un poquito más adelante, la década de los 60, ¿no? Sobre todo, pienso en la zona rosa, ¿no? En este espacio de las grandes galerías en los 60,
¿no? Donde también se congregó ahí un grupo de artistas que se les llamó la mafia del poder, ¿no? O la magia, sí, ¿no? Cuevas, etcétera, ¿no? Que también pues, caían dentro de ese otro privilegio, o también dentro de este grupo privilegiado pues están igual los tres grandes, ¿no? Siqueiros, Orozco y Rivera, que también ellos dejaron fuera a un montón de personajes, a un montón de artistas que realmente tenían una muy buena consistencia pictórica. Dejaron fuera a María Izquierdo, el muralismo. Entonces, yo siento que es algo ambivalente esa imagen, porque Siqueiros era un hombre muy fuerte, muy directo. Él decía estar luchando por el pueblo y sí, hasta estuvo en la cárcel y todo el rollo, pero también él tuvo muchos privilegios. Él vio la vida de otra manera porque tuvo el privilegio de vivirla bien, aún a pesar de haber estado encarcelado, o sea, tenía tanto adentro que no sabía ni cómo sacarlo en la plástica. Era muy explosivo, era un hombre muy explosivo. Fue incluso agresivo en ocasiones, tiene sus historias, pero yo creo que lo que él refleja ahí también es que no solo somos ciegos ante los demás, somos ciegos ante nosotros mismos, ¿no? Y la desesperación de no saber cómo te vas a expresar, de no saber cómo vas a reflejarte hacia los demás, porque él realmente tenía muchas caras. Entonces, cuando tú ves que elimina el rostro, dices, wow, o sea, ¿qué estás representando ahí? Te estás representando a ti, estás representando a los demás. ¿Qué es lo que estás viendo que no quieres ver? Mira, para complicar el argumento y haciendo uso de esa paradoja que mencionas, o sea, podemos también pensar en esa composición, ¿no? Del cuadro de Siqueiros, ¿no? Que también dentro de su materialidad es pesado, o sea, no es un óleo, o sea, es una obra pesada. Sí. Ajá, y bueno, por el otro lado, pues la gran sentencia de no es más ruta que la nuestra, ¿no? O sea hay una paradoja ahí, ¿no? Entre lo que está proponiendo en este cuadro, ¿no? Y su ideología, ¿no? A partir de este texto. Y bueno, retomando esto como de las paradojas, a mí lo que me refleja el cuadro es como la paradoja interna de cada ser humano, porque nos refleja. Podemos ser totalmente insensibles ante el otro. O sea, lo que decían del privilegio, puede existir una ceguera interna ante todo aquello que no sea lo que me atañe a mí. O sea, esta cuestión de hedonismo, podríamos decirlo, o egoísmo profundo que imposibilita que yo vea al otro. Entonces, o sea, porque la imagen es muy fuerte, puede ser, bueno, es alguien que no está pudiendo ver a los demás, que es un poco lo que sucede. O sea, a mí lo que me reflejó también el libro de Saramago y todo es que somos insensibles hasta a los que nos rodean. O sea, tenemos una ceguera interna que puede ser que esté un poco relacionada con este concepto que hablan los filósofos de la otredad. Uh-huh. Si a uno, o digamos, que tiene que ver con la educación también, si nuestra educación es a temer al otro y no acercarnos al otro lo vemos como enemigo porque nos da miedo, porque lo desconocido nos da miedo. Entonces, la ceguera también tiene que ver, esa ceguera interna tiene que ver con el miedo de qué me voy a encontrar. Y entonces, como no puedo romper con este miedo ni con el egoísmo interno, pues no veo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, pienso que eso es también un poco lo que puede reflejar. Pero también hay miedos morales, miedos colectivos, están presentes en el Saramago, ¿no? Sí, así es. Yo quería comentar algo sobre la insensibilidad y los privilegios. Por ejemplo, en la película de Los Olvidados hay un personaje que está ciego, ¿no? Entonces, y cómo los chicos, los personajes que salen, se aprovechan de él. Pero entonces, ¿cómo es la escalera de poder? ¿No? O sea, los privilegiados se aprovechan de los pobres, ¿no? Invisibilizándolos, ¿no? Y luego estos, ¿cómo se aprovechan del que de verdad no ve? Porque ellos tienen el privilegio de ver, porque es lo único que pueden tener ellos dentro de su pobreza, tienen el privilegio de ver que el personaje que no ve no lo tiene. Sí, porque no se trata de privilegio económico, ¿no? Sino
como privilegio de poder. De poder. Yo soy mayor o mejor que él, Sí. como dices tú, porque veo, porque puedo moverme, porque puedo hablar, porque puedo una serie de cosas y no tiene nada que ver con lo económico, ¿no? Así es, ¿no? Es un tema bastante complejo y que lo estamos como llevando a cuestiones muy visuales, y yo quiero retomar dos puntos que dijo Miguel en un principio, y era la historia, pues lo más pero también creo que es importante decir que la historia que conocemos o que cada quien conoce es desde donde se cuenta, ¿no? Entonces yo en este punto pues pongo sobre la mesa si la historia lo hubiera contado convenientemente a Mara, hay muchos que quedaron fuera a la izquierda, lo hubiera contado una mujer, pues sería una historia diferente, ¿no? Si lo hubiera contado un ciego, sería una historia diferente. Entonces, como bien decía también Mara, no solo son los privilegios económicos, no solo son los morales, sino también son los privilegios incluso como de ubicación. Entonces, pues son temas como muy complejos que estamos como enhebrando en este punto, pero también quisiera poner sobre la mesa de que estamos hablando de una imagen, pero si en este punto todos cerráramos los ojos, ni siquiera sabemos cómo es la imagen que vemos. Entonces no sé quién se atreve a describirla de una manera más compleja, porque Mara solo dijo que es una persona, es una imagen gigantesca y no tiene sus ojos. Pero si estamos hablando para quizá este público y tratamos de ser incluyentes, pues les digo aquí a ustedes, ¿quién se atreve a describir la imagen pensando en que quien nos va a escuchar es una persona que no ve? Claro, por eso es que al inicio hablé un poco de esa intención, ¿no? Es decir, extrapolar, ¿no? En el sentido del libro de Octavio Paz, ¿no? Efectivamente, lo que tú mencionas, o sea, de alguna manera es la intención que está ahí, ¿no? Hablaba este libro de los proyectos de Octavio Paz, donde finalmente utiliza la mirada, la construcción de la mirada, y la intención era de qué manera podemos construir una historia de la sociedad, ¿no? Por eso es que estamos sacando, digamos, estas cosas que quedan para la sombra, ¿no? Todas estas imágenes, ¿no? La literatura, etc., ¿no? Como voces disidentes, ¿no? Sobre todo. Sí. Pues creo que todos los seres humanos privilegiamos el sentido de la vista sobre todo, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante, y bueno, para mí que soy una persona que la está perdiendo por una cuestión genética, yo puedo decir que a lo mejor cuando nací yo veía diferente, y entonces ahora que estoy perdiendo la visión sí le doy un peso muy importante a la mirada, ¿no? Pero entonces empiezas a ver otras maneras de entender el mundo y empiezas a comprenderlo de diferentes maneras, pero también es como importante decir que cuando hacemos estas pequeñas reflexiones, y quizás saliéndome un poco del tema, es bien complejo entender que la mirada es el sentido más privilegiado que tenemos en el cuerpo, ¿no? Ahora que estamos tomando esto de los privilegios, porque hay gente que a veces prefiere decir, pues yo hubiera preferido perder una mano, o perder una pierna, o quedar en silla de ruedas, o tener otro tipo de discapacidad, y no mis ojos, porque siento que son los que me limitan. Entonces, creo que al hablar de todo esto, cuando llegas a un museo, está hecho solo para las personas que pueden ver, ¿no? Y que pueden disfrutar, y que a golpe de primera vista pueden sentir algo, ¿no? Esa transmisión de lo que está plasmado, de lo que está colgado en un espacio. Entonces creo que sí es un tema muy interesante tratar de cruzar una vivencia en un museo para una persona con discapacidad visual o con una visión una vista, que la visión es diferente, una vista muy reducida, e intentar justamente disfrutar ese derecho, ¿no? Porque a veces a la gente de a pie, que no me gusta usar el término normal, se nos olvida que las personas con discapacidad, que nos volvemos una minoría, pues tenemos justamente el derecho al ocio, el derecho a disfrutar, el derecho a divertirnos. Y entonces, ¿cómo haces? Me parece que el reto es cómo haces que una persona que no ve pueda disfrutar de un espacio que está hecho
para verse, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, si nos vamos desde ahí, pues se potencializan otros sentidos, ¿no? El oído, etcétera, ¿no? Y llevando al tema de los museos, pues recuerdo ya que bastantes años, no sé exactamente cuál, pero tal vez 10 años, claro. Que me parece Bellas Artes esta exposición que se llama Diálogos en la Oscuridad, ¿no? No sé si nos viene, donde de manera muy artificial, ¿no? O sea, recreaban un poco el mundo de la ceguera, ¿no? Y entonces uno podía subir una escalera, o sea, era ciego, o sea, todo era oscuro y te iba guiando una persona evidente, ¿no? Entonces podías subir las escaleras, podías pasar por espacios donde había, pues no me acuerdo bien si había como selva o algo así, y había como olores artificiales, etc. Pero un poco era suprimir la visibilidad, ¿no? Para poder entender un poco pues, la activación de los sentidos, ¿no? Más allá de eso, y agarrando también digamos, el mote del diálogo, yo creo que también desde ahí, por eso es que la literatura potencializa la creación de una serie de páginas retóricas que son muy personales para cada uno, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, cuando uno ve una obra, empezando a decir que tiene un nombre de un apellido, ¿no? Tiene una forma específica, pero si te la platican, esa forma deja de ser esa para volverse una construcción tuya, ¿no? Y a lo mejor te imaginas un coloso, a lo mejor te imaginas un gigante, a lo mejor, o sea, cada uno le da un cuerpo, una corporeidad a ese relato, ¿no? Que son una construcción imaginada. Bueno, parte de lo que se ha hecho en algunos museos, y se hizo en San Carlos, se está haciendo en Terminal, parte del trabajo que se hace es tratar de sensibilizar a la gente, sobre todo comunicación educativa. O sea, se busca que la gente que trabaja en esa área pueda entender lo que es no ver, lo que es no poder moverse, lo que es, para que ellos puedan tener esa empatía, para trabajar con la gente y darles ese seguimiento que merecen. Porque en San Carlos yo me acuerdo, una vez vi como pinturas en alto relieve, y eso era para que la gente ciega las pudiera tocar, se mandaran a hacer especiales, para que las pudieran tocar y pudieran ver lo que era cada imagen. Obviamente tú les tendrías que decir cómo está el color, etcétera, etcétera, pero también no sabes cuál es la idea de color que tengan algunos, porque van a ser ciegos de nacimiento. Entonces sí es muy complicado ponerte en los pies del otro o en los zapatos del otro. Sobre todo en esta situación, a mí se me hace terrible no poder ver. Entonces, encontrarte con que hay gente que llega al museo de esa manera y no tener el modo de poderles enseñar toda la obra que tenemos en alto relieve es terrible, te desespera. Y describírselas, pues no sé si pueda dar el ancho de lo que realmente estás viendo, de lo que sientes tú y de lo que ves tú. Bueno, retomando lo que estaba comentando Tamara, sí, para los museos sí es un reto, ¿no? Porque quienes hacen toda esta museografía son personas que ven, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos pueden interpretar algo si ellos ven? ¿No? Entonces ahí yo creo que sí, verdaderamente es un reto para los museos. Aquí en el Museo Legislativo tenemos a una persona que es débil visual y él se encarga de dar los recorridos a las personas que vienen a conocer el museo y que tienen alguna debilidad visual, ¿no? Y él nos ha comentado de todas las pues, deficiencias que todavía existen aquí en museo, ¿no? Porque él pues se da cuenta de las cosas que todavía nos faltan, ¿no? Por trabajar y que como comentabas era
de que pues que no nos damos cuenta, ¿no? El alcance que puede tener de que una persona débil visual pues tiene derecho al disfrute y al ocio, ¿no? Y no poder todavía pues contar con esas herramientas para poder ofrecerles ese disfrute, ¿no? Si me permiten una corrección, con todo respeto, Sí, claro, en este 2023 ya los términos han cambiado, ya no se dice invidente, no nos ofendemos si nos dicen personas ciegas. Ajá. Y tampoco se dice débil visual, ya somos personas con baja visión. Entonces creo que está padre porque nombrarnos como somos también nos da un espacio y nos reafirma ante el otro. Y bueno, también lo que hablabas se llama capacitismo, es un término que también es muy, muy nuevo, y el capacitismo habla de las personas que están sanas, completas, porque insisto, no me gusta el término normal. Entonces justo los edificios están hechos no solo por las personas que ven, sino por las personas que pueden hacer todo de una manera eficaz, subir las escaleras, entonces pues no ponen una rampa, pero si decimos se pone una rampa, pues no solo la utilizan las personas que tienen una discapacidad motriz, sino una mujer embarazada, una persona de edad avanzada, la mamá con la carriola, ¿no? Una persona que ese día se lastimó, se torció un tobillo. Entonces, las adecuaciones son pues son para todos, no solo hay que pensar en las personas con discapacidad, que sí es un gran paso, pero no solo pensemos, esa rampa solo es para la persona que usa una silla de ruedas, sino es para todos los usuarios que la puedan tomar, ¿no? Incluso, porque siempre piensan que es como demasiada inversión de dinero hacer un ajuste en un espacio porque solo lo va a usar una persona, pero entonces van y ponen su rampa o van y ponen un letrero en braille y eso no es inclusión, eso es solamente tomar una medida que en realidad no es 360 y que no ayuda a los demás. Entonces solo quería como hacer esta aclaración porque justamente hay otro término, se llama crib washing, que es, bueno, entonces ahora vamos a ser amigables con las personas con discapacidad, les vamos a poner su rampa y su guía podotáctil, entonces ya nos convertimos en un espacio incluyente. No digo en un museo, sino todos los espacios lo están haciendo, porque ahora resulta que las personas con discapacidad estamos de moda, ¿no? Y entonces hay que subirnos a ese tren y entonces hay que hacer una rampa. Y no se trata de eso, sino se trata de llevarlo a la conversación, se trata de llevarlo a la práctica y se trata pues de discutirlo en todos los ámbitos. En el cultural, yo agradezco mucho este espacio, ¿no? En el político, en todos, pues, ¿no? Entonces, pues nada más era esa acotación, pues llamarnos como somos y que en realidad nos da una personalidad y más allá de ofendernos, creo que lo aplaudimos, pues. Muchísimas gracias por la aclaración. Y algo que es importante y que reafirma este punto, bueno, y que nos reta como museos, es como estar siempre como más atentos y capacitándonos en estos rubros para saber desde nombrar correctamente y estar abiertos y no quedarnos en esta parte como de por hacer un cambio somos inclusivos, sino tratar de estar abiertos y también a todo tipo de discapacidad, porque hay muchas discapacidades que no se ven. Yo puedo hablar desde alguien que perdió un oído, lo recuperé, gracias a Dios, a través de la técnica, pero puedo hablar de lo que es lo que padece una persona sorda. Entonces también tenemos otros tipos de discapacidades que si queremos ser un museo realmente incluyente, tenemos que estar abiertos. Recuerdo hace unos 3 años, unas colegas presentaron un estudio sobre qué hacer con nuestro público que es autista. Que a veces no pensamos, o sea, que es como un público que no tomamos en cuenta. Porque el problema también son las discapacidades que no se ven. Entonces yo pienso que uno de los retos de los museos es como tener un equipo que esté abierto a este tema y sobre todo que se capacite mucho. Bueno, algo que, por lo que yo pertenezco al Consejo Internacional de Museos y es algo que me parece muy importante, es la búsqueda de la capacitación. Mientras más capacitados estemos y más aprendamos sobre el tema, podemos resolver las cosas de la mejor manera. Por ejemplo, yo no sé, porque quienes son especialistas como en el área de museografía
son ustedes, pero no sé qué tanto sería factible, es una idea que a mí se me ocurre, que en estos equipos de montaje pudiera haber personas que ayuden a montar, o sea, gente que padece esa discapacidad, o que tiene más bien, perdón, no es padecer, la tiene esa discapacidad para que asesore, como lo que comentaban del colega. Sí, yo que lo que quería comentar es que efectivamente un poco lo que dice Cherry de que pareciera que ahora es moda, ¿no? Y entonces todos los museos ponen sus rampas y demás, pero no ponen tampoco en contexto como todo el museo en sí, ¿no? Y lo que yo un poco he estado leyendo sobre esto es que lo que le falta a la sociedad y en este caso a los museos, no solo es ser accesible e incluyente, sino integrar, ¿no? O sea, no existe una integración real justo de estas personas. Por ejemplo, en el caso de Cherry, que recientemente que tiene esta enfermedad, que no nació con ceguera, hay mucha gente que nació con ceguera, pero que son historiadores del arte, que pueden ser arquitectos, que pueden ser fotógrafos, tal. Creo que falta esa empatía por estas personas en el sentido de que son profesionistas, tienen la experiencia y pueden aportar muchísimo a la integración de los proyectos en los museos, porque justo ellos están viviendo, ¿no? Desde la ceguera estas actividades. Y efectivamente, Cherry y yo tomamos hace un par de años, me parece, un taller de narrativas museográficas para gente con baja visión. Es un equipo de 2 chicas colombianas, pues que hablaban de estas nuevas narrativas, ¿no? O sea, cómo podemos integrar justo dentro de un contexto o de un discurso curatorial cosas para que la gente con ceguera pudieran recorrer estas exposiciones, ¿no? Y obviamente hablaba de las barreras físicas, de las barreras arquitectónicas, de las barreras de muchas cosas, pero creo que lo que nos falta más bien es esta sensibilidad para integrar en nuestros equipos de trabajo gente que tengan estas discapacidades o discapacidad. Y pues creo que ese es un gran reto porque, como también decía María Inés, pues es un poco de miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces yo como director, yo como curador, yo como museógrafo, que sí veo, que sí camino, que sí me muevo, ¿cómo integro a una persona? ¿Cómo sé si le debo dar la confianza de poder desarrollar un proyecto? ¿Cómo sé que le puedo dejar? Simplemente yo recuerdo esto ya tiene más de 20 años que, por ejemplo, en el Museo de Hacienda está esta sala táctil, ¿no? Es muy famosa, prácticamente ahora que había antes de la pandemia, que había todas estas visitas de escolares para los museos, pues a los niños se les ponía un antifaz, una cosa así para que quedaran sin vista en ese momento, pero dice uno, la sala es preciosa, ¿no? O sea, bueno, está como al aire libre, pero las piezas son preciosas, las puedes tocar por donde quieras y como quieras, pero resulta que había que subir escaleras, ¿no? Entonces tú dices, algo está fallando ahí, creo que hasta la fecha sigue igual, ¿no? Entonces, más bien creo que falta como esa empatía que decían de ponerse uno en los zapatos de uno ser el ciego en ese momento, ¿no? Y poder ver qué veo, qué hago, cómo lo puedo resolver, ¿no? Entonces creo que en mi caso, yo creo que la palabra importante e interesante sería poder integrar, ¿no? Hacer una integración de esto. Yo, por ejemplo, lo que veo, a mí me gusta mucho, yo hago tipografía, me encanta, y también veo que cédulas, ¿no? Las cédulas, ¿cómo nos están comiendo el coco? Tenemos muchas broncas para ver eso, porque de repente, no, es que se ve bien elegante si manejas un puntaje chiquitito. Oye, no, o sea, si yo, que nada más soy miope, no alcanzo a leer, imagínate a alguien que tiene, hay una discapacidad visual que no logras distinguir si está todo en tonos grises. Sí, nos platicaba, en tonos grises. Es daltónico y no distingue las cédulas. Y tú dices, oh my God. Me tengo que decir qué dice. Sí, y tú dices, o sea, ¿cómo es eso? Me acabo de enterar. Y son cosas de las que te vas enterando poco a poco. Yo no sabía que existía la enfermedad que tiene Cherry hasta que la conocí. Sí trato de ponerme en los zapatos del otro, de llegar y decir, oye, necesita espacio para la silla de ruedas. Oye, es que está muy alto, bájala más porque también la gente de silla de ruedas no va a poder. Pero visualmente, pues sí, ¿qué dices? Es que no lo van a ver. Tratas de hacer todo un poco más grande, tratas de darles la oportunidad de que sea más contrastado,
buscar ese tipo de soluciones, pero es complicado. O sea, porque todavía tienes mucho que aprender. Es mucho lo que tenemos todavía que encontrar. Y en parte, cuando estaba recordando el de Saramago, digo, ay, no manches, o sea, de que de repente llegues y digas, no veo nada, pero todo se va a blancos. Yo no sé qué es peor, blancos o negros, no tengo idea, pero sí, de repente tienes vista y de repente Sí, se te pero a ver, va, ¿qué antes de haces? llegar hacia allá, quisiera tener un poco en lo que, bueno, ya han estado, digamos, construyendo en sus argumentos y también retomar algo que estábamos platicando antes de la entrevista. Y un poco es que pareciera que nuestra mirada, o sea, nuestra mirada como, no sé cómo puedo decirlo, como videntes, ajá, es frontal, ajá, y todo lo diseñamos tal vez así, o sea, con una mirada frontal. Sin embargo, una persona que tiene baja visión, mira hacia abajo, o sea, pareciera que la mirada va a ser hacia abajo y de alguna manera pienso tal vez en el metro, donde generan, digamos, todas estas grandes líneas que son como pequeñas oquedades para que ahí entre el bastón y pueda la gente ir específicamente, ¿no? Hacia el lugar, ¿no? Hacia donde toma uno pues sí, el tren. Está pensado hacia abajo, ¿no? Y es lo que me platicabas un poco de las cédulas QR, ¿no? Que realmente funcionan colocándolas abajo, en el piso, no enfrente. Sí, nuestro compañero Fernando, se llama Fernando Vázquez, me comentaba, porque aquí en el museo tenemos muchos códigos QR, pero están de manera frontal, ¿no? Entonces ellos, bueno, es una maravilla cómo usa el celular, ¿no? Entonces él ya usa el celular y, o sea... Son nuestros otros ojos. Exactamente, yo no sé, la verdad es inimaginable para nosotros, ¿no? Cómo lo puede usar sin ver. Y me decía que para ellos es mucho mejor porque así pueden escanear, ¿no? Por ejemplo, el QR en el suelo, ¿no? No frontal, sino en la parte del suelo, del piso. Entonces, son cosas que de verdad, pues son básicas para ustedes, ¿no? Pues es que creo que son cuestiones un poco de ensayo y error. O sea, yo veo bien con luz y veo bien de día y mi problema es en la noche. Entonces yo de día camino bastante bien y sí veo un poco hacia abajo, pero sí me he detectado que cuando extiendo el bastón y hay una celda táctil, camino derecha, porque ya no tengo que irme fija, o sea, el bastón se convierte en mis ojos. Entonces, creo que, y yo no podría decir cómo ve otra persona, incluso que tenga mi misma enfermedad o cómo ve una persona ciega. Entonces yo creo que si los visitantes de este espacio en particular les han comentado que les funcionarían más los QR a ras de piso, creo que deberían de implementarlo y ver si es cierto que funciona. Yo creo que a mí no me funcionaría, yo creo que todavía lo podría poner y muchos de mis amigos que justo están acostumbrados a usar el celular, pero quizá no son asiduos a museos porque justamente hay una barrera para ellos, ¿no? O sea, a veces dicen, ¿a qué voy si no voy a ver? O como hace rato que pasé con Tamara y me llevó a ver los Monet, con mi muy mala pronunciación, me estaba platicando las piezas y entonces en ese momento yo pude entrar en un momento de disfrute. No estaba preocupada si iba a chocar con alguien, si me iba a mover hacia atrás, si iba a tirar una pieza. Entonces, yo sé que no todos tenemos justamente esto que hablábamos, el privilegio de ir con alguien acompañado y también creo que sería padre y poderoso que una persona con cualquier discapacidad sea y tenga la independencia de visitar cualquier espacio por sí solo y no depender de una tercera persona. Yo a Tamara y a Mara y a Marinés y a Rigel, pues les agradezco que cuando hagan estos acompañamientos, pues hagan justamente este cantadito y te vayan explicando. Incluso yo le decía a momentos a Tamara, de esta déjame tomar una foto porque solo veo una plasta. Y ya el celular le da un montón de luz y yo ya sé de lo que me estás hablando. Entonces sí, pues esto es de principio, ensayo y error. Y si hay unos pequeños tips que nos dieron en ese curso, pues para las cédulas o los colores o los textos de sala. Pero sí, o sea, es las ganas de querer integrar a estos públicos, ¿no? Porque somos un público olvidado. Entonces, hay museos en los que en realidad
ni siquiera quieren que vayan esos públicos. Entonces, pues me parece aquí, yo desde que llegué vi las celdas potáctiles, repito, las rampas, y yo dije, wow, está padrísimo, qué lástima que no lo haya visitado antes, pero creo que será un espacio que visitaré más seguido y que recomendaré a mis amigos, porque sé que van a venir y van a tener un espacio en el cual van a tener ese disfrute. Que por cierto, creo que Monet tenía un problema visual, ¿no? Parece que tenía, ¿sí? Artritis. No, astigmatismo. ¿Ah, No, sí? Quisiera, digamos, un poco regresarme ahí hacia las artes plásticas, Ajá. no específicamente hacia los impresionistas, sino más bien hacia el cine, ¿no? Retomando un poco lo que mencionabas al inicio sobre el tuerto de los olvidados de Buñuel, y desde ahí tal vez recordarán ustedes una película que se llama Raíces, de Benito Alarraqui, también como de la década de los 50, eran 4 cuentos, ¿no? Que a su vez también están inspirados en la literatura, pero en uno de ellos, me parece que es el segundo o tercero, no recuerdo muy bien, hace referencia a la historia de un niño tuerto, ¿no? De hecho se llama el cuento del tuerto. Entonces, si me permiten leerles un poquito, ¿no? De qué va este cuento, y bueno, se lo voy a leer literal, ¿no? Estaban describiendo cada uno de los 4 cuentos que les menciono, ¿no? Dice, llegamos al tercer episodio, para mi gusto el más potente y fascinante, el tuerto, con ciertas premisas que evocan a una obra tan mítica como Los Olvidados de Luis Buñuel. La temática de la crueldad será la cocinada en este plato. Crueldad en contra de un niño indígena, objeto de burlas por sus compañeros, por el mero hecho de ser tuerto. Ofuscada por la pena de su hijo, la madre del niño tratará de buscar todos los remedios posibles para sanarlo de su ceguera del ojo derecho, acudiendo así a un curandero sin poderes, al refugio de la religión a través de sus penitencias a la Virgen, a su participación en multitudinarias procesiones o su penitencia a la figura de los Reyes Magos, implorando como único regalo la recuperación de la vista de su pequeño. Sin embargo, en medio de una celebración pagana con fuegos artificiales, un accidente provocará la ceguera del ojo sano del niño, hecho que será visto por su madre como una gracia divina. Ese milagro que permitirá que su hijo no sufra las burlas de sus semejantes al quedarse completamente ciego, ¿no? Entonces, si me siguieron, ¿no? Es decir, es un niño, es la historia de un niño indígena que está tuerto, y así como en la película de Los Olvidados de Buñuel, que se burlan, ¿no? de su condición de ceguera del personaje, aquí se burlan de la condición que tiene el niño, ¿no? Se burla, entonces ese rollo, la mamá quiere hacer algo, ¿no? Y entonces le pide a la Virgen y busca ahí como una ayuda, ¿no? Divina. Y dentro de esa festividad colectiva, ¿no? que tiene que ver con la fiesta religiosa de los pueblos, pues están los fuegos artificiales y la fiesta, el jolgorio, y de repente un fuego, uno de estos fuegos artificiales, una chispa le cae al niño en el ojo bueno, ¿no? Y lo pierde, ¿no? Ajá, y entonces, en vez de que sea una tragedia, para la mamá es una gracia divina, porque ahora los niños ya no se van a burlar de la condición de tuerto del niño, sino lo van a tener, por decirlo de alguna manera, pues compasión por ser ciego, ¿no? Eso es como la burla que plantea Benito Alarraqui en esa película, ¿no? Que eso es una cuestión súper fuerte, que bueno, tiene que ver con el libro también de Saramago, que tiene que ver con lo que decías de la crueldad, y pues tiene que ver con una educación de no salir de uno mismo y de no atreverse a poner en el lugar del otro, porque si uno se pone en el lugar del otro, pues se vuelve tolerante y aprende a ver la diferencia, porque es simplemente una persona que le falta un ojo, simplemente es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a percibir. Entonces, es como retador, y en una sociedad como la nuestra, que lo que sobresale es como solo me veo a mí mismo y no me importan los demás, o cierto canon estético, sí, también, o sea, corpóreo puede ser,
que tiene que ser de cierta forma, es retador decir, no, me atrevo a acercarme a quienes son diferentes. Porque el problema es no me atrevo a acercarme ni siquiera para entablar conversación. O lo rechazo, como en el caso, los niños son muy rudos. Pero el problema ahí es lo que vive. O sea, la gente, bueno, yo a lo mejor tengo esa idea, un poco de Rousseau, pero, o sea, no es que, o sea, el ser humano puede tener per se algo de maldad. Pero la sociedad, yo sí estoy convencida que es la que exacerba esto. En el caso de los olvidados, pues lo ve uno, es el entorno social lo que provoca. Entonces, lo que provoca aquí es el entorno social que hace que seamos agresivos con la persona que es simplemente diferente. Entonces, pues, es también, bueno, y como museos también nos reta a decir, tenemos que ser espacios en donde se rompa esto. Y más en momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, en las pandemias, la pandemia que acabamos de pasar y la pandemia que está en el libro es cómo nos volvemos muy individualistas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una parte como fundamental del libro, esta pandemia que provoca en la gente y en nosotros en la pandemia que acabamos de pasar también, ¿qué nos provocó y qué nos sigue provocando? Desde luego. ¿No? Sí, pero mira, creo que hemos sido también un poco, ¿cómo puedo decirlo? Hemos excluido a nuestro público, sobre todo a los que no conocen el libro de Saramago, entonces tal vez podría ser un buen momento para que nos comentaras un poquito de qué va. Bueno, refiriéndome a la pregunta que me acabas de hacer, Miguel, me gustaría leer literal lo que acabo de encontrar ahorita en internet sobre el libro de Saramago. En medio del caos de una ciudad y su sociedad, se precisa un líder, un caudillo que vea y pueda guiar a los otros que no ven. Manifiesta esto la condición de dependencia inevitable en las relaciones humanas, pero también deja ver los peligros del caudillismo en tanto es más eficaz uno solo que piense por todos y no todos que piensen como uno solo. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sobre todo en el lugar en el que nos encontramos. ¿Quieres contar algo, Inés? Decía yo que estoy totalmente de acuerdo y que tenía que ver con el cuadro que mencionabas de Bruegel. ¿Cómo se llama? Ahorita me acaba de ir el nombre. Sí, la parábola de los ciegos. La parábola de los ciegos. Sí, eso también tiene que ver con qué tanto dejamos en manos de otros nuestro libre albedrío, que también es una tentación. Que, o sea, decir, bueno, es lo que se hace, es como, ¿qué tanto vamos a permitir eso o vamos a ser realmente conscientes de las decisiones y de las cuestiones que... Porque son ciegos, porque son ciegos que siguen a ciegos, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues todos se van para el hoyo, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí estamos rodeados, ¿no? De sus caudillos. Y en el libro de Saramago hay un personaje, ¿no? Que es la única persona que no se queda ciega, ¿no? Y bueno, y es quien narra, ¿no? En realidad el libro, no. Sí, más o menos. Más bien es como un narrador omnipresente. Sí. Pero ella tiene como una posición, un papel indispensable. Sí, importante. Bueno, y ahora que lo pienso, es interesante, es una mujer. Exactamente. Claro, ¿no? Claro. Ajá. ¿Y qué opinan las demás? Y que bueno, o sea, justo vemos ahí reflejado en el libro de Saramago, pero que también lo vemos de repente en las series de zombies, que ya cuando estás en una misma posición, o sea, ya tienes que conformar como una nueva sociedad, ¿no? La sociedad de personas del libro de Saramago, que ya todos están ciegos, pues empiezan a conformar grupos, quiénes son los más fuertes, quiénes son los más poderosos, cómo van a hacerse de comida. Entonces, esa es la premisa, pues, que nos lleva como a muchas otras, como cosas que se van develando y que son como muy fuertes y que te das cuenta que cuando te encuentras en cierta situación, pues, simplemente tienes que adoptarla para sobrevivir, porque al final, estés como estés, el fin último, pues, es sobrevivir, ¿no? Sí, no, desde luego. Desde luego. Quisiera retomar un poco pues, esta figura retórica del cuadro de Siqueiros y sobre todo la obra de Rigel Herrera,
¿no? Esta serie de cuadros donde presenta el cuerpo de una mujer, ¿no? El cuerpo de una mujer donde cancela el rostro, al igual que Siqueiros, pero en una intención completamente diferente, ¿no? En el caso de Siqueiros, pues es una figura pétrea, ¿no? Que impide obviamente el reflejo, ¿no? No solamente cancela la vista, sino cancela el rostro, lo suprime en esa totalidad. Y a partir de la supresión del rostro, pensé en los cuadros de Rigel Herrera, y pues bueno, tenemos un testimonio, una grabación que, bueno, ahorita les vamos a presentar, ¿no? Adelante, Rigel. Bueno, tú lo dices muy bonito, Miguel Ángel, qué bonito. Mira, en realidad sí hay una semejanza, pues, plástica a esta obra de Siqueiros, pero sí, esta serie se llama El Jardín de las Delicias y está básicamente basada en una frase de Jean Baudrillard del libro de la seducción que estábamos hablando, y específicamente dice, I will be your mirror, o sea, yo seré tu espejo, no significa yo seré tu reflejo, sino yo seré tu ilusión, ¿ok? Entonces, bueno, toda esa serie está basada en hacer una introspección del cuerpo, de tu autoseducción, ¿no? Y entonces toda esa serie, los rostros de las mujeres no tienen... justo, pues obviamente no tienen el rostro y está sustituido por hoja de oro o por hoja de plata, con esta idea de hacer un reflejo, un tipo de espejo. Entonces, en ciertas condiciones de galería y de espacio y de iluminación, el oro y la plata se refleja un poquito tu rostro si te acercas, ya seas hombre o mujer, ¿no? Entonces, la idea era justo eso, de tener un contacto visual con la obra y autoseducirte y tratar de entender tu cuerpo a través de tu propia seducción, ¿no? Y esa serie no es tanto como una cuestión de la ceguera, sino de más bien como justo entrar y tratar de descubrir todo a través del entendimiento pictórico, ¿no? Entonces, esa serie, como toda la vida he tratado de encontrar la seducción femenina, la sexualidad femenina, justo esa serie viene después de una serie que se llamó Shibumi, que era la esencia de la belleza, y justo era cómo nos ve el otro, cómo ve el cuerpo femenino, el otro, pero esta del Jardín de las Delicias es cómo lo femenino ve lo femenino, y encontré, según yo, dos diferencias, pues digamos, entre el erotismo femenino y el erotismo masculino. Esta serie es justo la exploración del erotismo femenino, y según yo encontré que el erotismo femenino es más delicado, tiene que ver con el olor, con el ambiente, con la luz, ¿no? Con las sensaciones, a diferencia de algunos, no, ni todo ni nunca, ¿no? Pero bueno, el masculino tiende a ser un poquito más directo, más fuerte, más encuadrado, un poquito más a la idea del close-up, ¿no? Y entonces toda esta serie tiene infinidad de detalles, de colores, de texturas, es una pintura muy rica en justo la pincelada, es lo que buscaba encontrar un poco la seducción, ¿no? Claro, y también, digamos, de alguna manera es una posibilidad de reflejo, porque no es un reflejo total, ¿no? Tan directo, vamos, o sea, y tú lo mismo lo dices en aquella entrevista que escuché, pequeña entrevista que escuché, que la persona cuando se refleja ahí, no se refleja de manera completa, ¿no? O sea, está un poco difusa, ¿no? Por la misma materialidad con la que está concebido el reflejo. O sea, no es algo tan directo, es una seducción, como dices, un intento de seducción. Sí, y fíjate que justo lo que dices de ese reflejo tiene mucho que ver. Cuando es un reflejo, digamos, como hacia espejo,
antes de entrar a una autoseducción, tiene mucho que ver con la moda, con la publicidad y de cómo nos ven los otros, ¿no? Entonces tú en realidad cuando no te has entendido, no has entendido tu cuerpo, no te has autoerotizado, autoseducido, te dejas llevar por la moda, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta a las mujeres ver dentro de las otras mujeres? Y esa frase me marcó muchísimo hace mucho tiempo de por qué me gusta ver a otras mujeres que tienen un cuerpo impresionante y entonces me hacen entender que el mío no es perfecto. Y entro en conflicto, ¿no? Y entras tal vez en una ceguera, en una cerración de yo tengo que ser esa modelo, si no, entonces no soy, ¿no? Si no mido 1,80 y peso 45 kilos, pues entonces no soy, ¿no? Y esta serie fue muy interesante porque se acercaban a ver las obras, tanto hombres seducidos por la pieza y la mujer seducida justo con una ilusión, ¿no? Fue muy bonito ver esos reflejos y algunas ilusiones, ¿no? Sí, mira, voy a tocar una serie de intenciones, a partir de ahí unas, pues tal vez un tanto absurdas si quieres, ¿no? Pero pues que me recuerdan y me remiten. Pero bueno, antes de irme por allá, quisiera regresar a la temática de tus cuadros, específicamente esta serie, y sobre todo en la forma en la cual están dispuestos museográficamente en un sentido espacial, ¿no? Es decir, los cuadros tienen una determinada medida, el rostro está ubicado en una determinada posición, ¿no? Para poder alcanzar, ¿no? Tu cara en el lugar de donde está la modelo, pues también requiere ese canon, ¿no? Que tal vez a veces no corresponde, estás más chaparrita y no llegas, ¿no? O sea, te tienes que ajustar, sí. ¿sabes? Para poder reflejarte ahí, ¿no? Sí, sí, tienes que traer o medir 1,80 y ser modelo, ¿no? Bueno, en realidad están pintadas a una escala como si tuvieran 1,70 de altura, ¿no? Porque los cuadros son de 1,80. Pero bueno, tienes que tener un promedio más alto que el promedio mexicano, ¿no? De la altura mexicana, o tienes que usar el high heel famoso, ¿no? Que tiene que ver con el fetichismo, con la moda y con toda la serie o sea, digamos, todo lo que he trabajado durante estos 20 años sobre el erotismo y la sexualidad femenina, no se anularon en esta serie, pues, ¿no? Hay el fetichismo, el voyerismo, que me interesan muchísimo, no como que están consideradas perversiones sexuales, ¿no? Pero me interesan como un acto cotidiano, real, de todas las edades, de todas las culturas, de todas las naciones, que la gente no se da cuenta que en realidad socialmente están consideradas de otra manera, ¿no? El acto de ver, ¿por qué compras una revista? ¿Por qué te convence la moda de una revista, un vestido? ¿Por qué un vestido te hace sentirte más bella, ¿no? Y entonces entran un montón de reflexiones ahí. Desde luego, pero bueno, al final de cuentas tú lo acotas muy bien, en el sentido de que es una ilusión, y como ilusión, no es una imagen tal cual, no es un canon tal cual, es la ilusión del canon, y tal vez es como este juego de reflejos también que refieres, y tratar de comprender que tú también, bueno, hablando en términos más femeninos, que tú también puedes ser tan bella como eso que miras, sin tener que ajustarte a ese canon de belleza, ¿no? Exacto. Todo puede explorar y explotar su propia sensualidad, su propia sexualidad, ¿no? Y desde ahí encontrar, pues, tu propia seguridad, ¿no? Sí, Es parte de tu cuerpo. Sí, autoseducirte, autoerotizarte y encuentras que la belleza está totalmente en otros lados, ¿no? Efectivamente, como lo que acabamos de ver, Rigel nos está presentando la posibilidad del reflejo, ¿no? En estos rostros que construye, no propiamente del espejo tal cual, ¿no? Sino de la materialidad que ella utiliza, ¿no? Que son laminillas de
¿cómo se llama? De plata. Ajá, entonces el chiste es que las personas se reflejen ahí mediante este acto de ilusión, ¿no? Y yo creo que esa posibilidad de la ilusión, ajá, o de poner nuestro rostro en el cuerpo de alguien más, es lo que también está presente aquí en esta serie de cuadros que nos rodean, ¿no? De alguna manera, siguiendo esa figura retórica, es un cuerpo de nación, ¿no? Que de alguna manera nosotros nos tenemos que representar a partir de él, ¿no? Jugando desde ahí, pues obviamente no solamente es el periodo de la revolución o los próceres revolucionarios, sino también son diferentes momentos de nuestro pasado. Pienso en el Museo de Antropología, ¿no? Sobre todo, curiosamente en la réplica, ¿no? Del penacho de Moctezuma, o sea, no el original, pues, está afuera, pero es curioso la manera como interactúa la gente con ese objeto, ¿no? O sea, tenemos el penacho, ¿no? Y en la parte, digamos, no sé, en la vitrina, un gran capelo, bla, 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 dispuesto de manera también un tanto inteligente, porque el chiste es que la gente se acerque y se ponga abajo del penacho, ¿no? Ajá, y desde ahí se fotografía. Entonces, de alguna manera, tú estás siendo, digamos, como poseedor, ¿no? De ese pasado. Tú perteneces a ese pasado mediante esa construcción, ¿no? Desde ahí, ¿cómo podemos jugar entonces con esta posibilidad, digamos, de la ceguera y de la construcción de cuerpos que nos dan visibilidad? ¿Qué opinan? De repente cuando empiezas a pensar en esa parte, por ejemplo, lo que estás diciendo de la obra de Rigel, yo lo vería más como reflejarte y buscar la empatía, ¿no? Buscar ponerte en el lugar de la otra persona. A mí eso me representa. Y a veces... ¿Realmente te representa? Es decir, porque también es no, engañoso. Me representa esa idea, pues. O sea, sí, perdón, esa es la idea que me da. Estoy siendo cruel, ¿no? Ese es como mi objetivo, ¿no? Porque, perdón, lo que pasa es que finalmente el canon de belleza que está construyendo Rigel es el canon de belleza occidental, ¿no? Es decir, las mujeres con el cuerpo perfecto, X, la ropa, ¿no? Con toda esa ornamentación, ¿no? De lencería, muy sensual, muy hacia la sensualidad, todo ese rollo. Y entonces lo que ella busca es finalmente es que te vea reflejado desde ahí. Sí. ¿No? Sí, pues es que mira, yo soy de la idea de sí te debes reflejar o debes ver a la persona desde su situación. Cuando tú la ves desde la tuya, no vas a comprender mucho de esa persona. Cuando tú ves desde el punto, como dice Marita, desde tu privilegio, te quedas ciego ante lo demás, incluso ideológicamente hablando, ¿no? Cuando tú ves desde el privilegio, como todos ellos, los caudillos, llegó un momento en que perdieron la visión de lo que querían hacer realmente, y los que no la perdieron, pues los mataron bien gacho, ¿no? Pero sí es importante hacer ese ejercicio de vez en cuando. Darte cuenta de hasta dónde puedes llegar reflejándote en la otra persona o viendo a la otra persona como alguien que sí existe, que sí está en ese espacio. Por ejemplo, una vez me tocó ver morir a una persona. Okay. Estaba sola la mujer en el hospital. Fui la única persona que la vio irse. Vivió, existió. Desde ahí fue que empecé a decir, oye, pues sí es importante ver a cada persona como es. Pero mira, hay situaciones, así como lo planteas, que nos hacen entrar en esa dinámica y situaciones que son tan complejas como la pandemia que mencionan, ¿no? O sea, finalmente yo creo que esa condición, no solamente de la pandemia, sino también de la pospandemia, nos ha hecho entrar, ¿no? a esa posibilidad. Cada uno dentro de sus historias, ¿no? Y no es casual que en el caso de Saramago utilice esta idea de la pandemia, ¿no? Ajá. O entras, o sea, no hay de otra, ¿no? Y así nos pasó, ¿no? Es algo que conocemos bien, ¿no? Porque lo acabamos de vivir. Y cuando hablaban, digamos, al inicio un poco de estas situaciones de la pérdida de algo y sobre todo la cuestión que esa pérdida te permite también comprender lo que dejas, ¿no?
pienso también igual en mi experiencia, ¿no? Es decir, en la pandemia, muy al inicio de la pandemia, en la primera ola, pues yo me contagié, ¿no? Cuando no había vacunas, cuando no había nada, cuando no sé qué. Y sobre todo ahí, cuando yo ya empecé a tener problemas respiratorios, tuve que usar oxígeno y todo ese rollo, pensaba en esa posibilidad de lo importante que es respirar, ¿no? Ajá, y eso que pierdes, ajá, anhelas, ¿no? Ajá, y entonces lo potencializas, ¿no? Le das otro valor, ajá, y ves al otro desde otra manera, ¿no? Él sí puede respirar, ajá, y yo ya no. ¿Me explico? Ajá. A mí me cuesta mucho trabajo levantarme de la cama porque mi corazón empieza a latir tan fuerte, ajá, que y esas cosas, o sea, entra uno dentro de una dinámica muy fuerte, ¿no? Que es lo que nos invita a Saramago, ¿no? No sé qué opinas. El miedo. El miedo, es ¿no? el miedo. Es el miedo a perder algo que, sí, que tenías y ya en ese momento ya no tienes. Exactamente. Y bueno, yo pienso que también esto se puede usar porque podemos hacer como ejercicios de conciencia. Sí. Es lo que estaríamos retados como museos, desde lo que nos movemos, decir, ya me di cuenta y entonces hago conciencia, porque a veces, como dicen, es la situación. En la pandemia, pues, es una situación fuera de lo común que te obliga. Pero tenemos como humanos la capacidad de raciocinio y de educarnos o trabajar cada quien de manera personal en la conciencia, en la conciencia del otro, porque, o sea, tiene que ver con un trabajo interno, porque yo si yo me bloqueo y no quiero poner atención al resto del mundo, no lo hago. Entonces es como romper también esta cuestión social que, bueno, tiene que ver con lo que pienso también, o sea, económicamente hay una estructura que quiere que estemos desequilibrados y que no pensemos en los demás. Porque el ser individualista, si tú estás solo, eres más vulnerable a la influencia de cualquier cosa. Claro, si trabajamos como colectividad, es más difícil. Entonces, desde nuestra educación se privilegia el individualismo. Entonces, tiene uno que ser consciente y romper un poco eso y decir, ok, bueno, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Tampoco te vas a desvivir por otro, pero sí puedes trabajar en comunión. Entonces, y eso es una cuestión de una acción consciente. Y aparte de ser como el salmón, porque vas a ir contra corriente casi todo el tiempo. Entonces, decir, hago conciencia y pues bueno, que me voy a deformar como el salmón, pues no importa. O sea, si es lo que creo, pues ahí vamos. Y bueno, retomando la idea que justamente dice Marines, pues sí, en este punto lo tomo porque el conversatorio versa de eso, pues las personas con discapacidad estamos justo en este punto como el salmón. O sea, a mí me invitan porque realmente soy de las pocas que alza la voz, que siempre está diciendo dónde estamos, ¿no? Pero esto, pues, si me lo hubieran preguntado hace 20 años, quizá no tendría esta conciencia, ¿no? Lo digo siempre de frente. Pero ahora que lo vivo, pues, ya no me puedo quedar callada, pues, ¿no? Entonces, sí, como decías al principio, pero realmente queremos, o sea, queremos integrarnos, queremos que el otro se integre, o queremos seguir trabajando en una cuestión súper individual y que a lo mejor nuestro museo simplemente sea un museo bonito, visitado por gente bonita, o realmente somos un museo que trabaja para los públicos, que pertenece al Estado, que aparece, sí, para todos los públicos, ¿no? Lo dije tal cual, no todos los públicos que tengan derecho, porque finalmente a veces ves esa puerta y no te atreves a cruzarla por el miedo justamente, ¿no? Entonces se juntan muchas cosas. El miedo, no sé si voy a poder estar dentro, no sé si me van a correr, no sé si vaya a tirar una pieza, no sé si la museografía esté preparada pues para personas como yo, entonces son como muchas cosas, pero si se trabaja en esto que comentabas, pues en colectivo y con personas, como decía Mara, invitar a estas personas que son las que viven la experiencia, pues realmente se volverá algo que incluso te va a beneficiar en un futuro. Es un museo al que van a recomendar. Solo el chiste es, ¿quieres que esos públicos te visiten? ¿Estás interesado o no? ¿No? Esas son como cuestiones que se dejan también en la mesa, ¿no? Claro, pero bueno, regresando y siguiendo desde ahí el libro de Saramago, o sea, yo creo que finalmente esta cuestión de las individualidades que mencionan, en el libro de Saramago se vuelven colectividades, ¿no? Y se vuelven colectividades a partir de esa condición de la pérdida de la visibilidad desde esta
pues, pandemia, ¿no? Es decir, todos estamos ciegos, ¿no? O sea, no solamente una persona, sino todos. Ajá, y desde ahí, pues bueno, implica también jugar con esa metáfora, ¿no? Incluso política, social, histórica, X, que va más allá de la carencia, de la pérdida de esa condición física, ¿no? Y yo creo que la más fuerte es la otra, ¿no? Ajá, que no podemos ver, no podemos reflexionar, no podemos tener una toma de conciencia, una postura política, una postura ideológica, y todos estamos ciegos. Y con la parábola de Bruegel, ¿no? Que finalmente viene de Mateo, ¿no? Es una parábola religiosa, pues todos vamos para allá, ¿no? O sea, si dejamos que nos jalen, todos vamos para allá. Pero ¿qué pasa cuando regresa nuestra visibilidad? ¿No? Ajá, que también lo plantea el libro. O sea, no nos quedamos en esa condición de ceguera, ¿no? Ajá, y estamos viviendo esta condición, ¿no? De la pospandemia. Ajá. O sea, ¿qué es lo que aprendimos en estos 3 años? O sea, ¿qué nos deja? ¿No? Y no solo eso, también cómo retomamos esta nueva oportunidad. Cómo vamos a llegar y a empezar de nuevo, porque sí es empezar de nuevo. Ya hay nuevos sistemas, ya tenemos todo en línea, ¿qué vamos a aprovechar de lo que vivimos? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Y qué aprendimos? Eso es muy, muy importante. Yo creo que sí es tarea de todos nosotros, no nada más de los museos, de todos, el poder entender qué aprendiste de esta pandemia, con qué te quedas. Pero la verdad es que, queramos o no, hubo un cambio, hubo una transformación, ¿no? Es decir, recuerdo muy al inicio de la pandemia que pues muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que era el Zoom, ¿no? O sea, vamos, o sea, pareciera que se lo hemos vivido siempre y no es cierto. O sea, 3 años atrás ni siquiera estábamos acostumbrados a eso, ¿no? O comprar cosas por internet, o yo qué sé, ¿no? Ajá, es como algo pues muy obvio, ¿no? Pero realmente sí hay un antes y un después, hay una transformación. Yo un poco lo que he visto, pues bueno, en algún momento a mitad de la pandemia, una amiga publicó en el Facebook algo así como que cuando saliéramos de la pandemia todos íbamos a ser más sensatos, más honestos, más cooperativos, ¿no? Entonces yo le contesté que no, que para mí, o sea, lo que siempre, para mí yo siempre he creído y sigo creyendo, porque nadie me lo ha demostrado, que siempre nos gana la parte animal, ¿no? O sea, la parte animal del ser humano es la que siempre brota en las peleas, en las decisiones de pareja, en una serie de cosas que pues nos gana, ¿no? Nos gana más que el raciocinio. Entonces yo le decía, vas a ver que cuando termine la pandemia todo el mundo va a salir como loco, va a irse a las playas, va a volver a tirar basura, y efectivamente es lo que pasa, ¿no? O sea, seguimos en la pandemia, incluso estando en pandemia, estuvo la Semana Santa del año pasado, estaban llenas las playas, ¿no? La gente seguía así en el cubrebocas. En Cancún los Spring Breakers vinieron a México, a Cancún, todos se enfermaron, regresaron todos enfermos de COVID, aviones repletos de niños enfermos de COVID, ¿no? Entonces yo creo que como seres humanos, yo creo que más bien nos falta mucha humanidad, mucha sensatez, mucha empatía, mucha educación cívica. Yo siempre he creído que gana esta parte animal, al final somos animales, formamos parte del reino animal, aunque tengamos libre albedrío, aunque tengamos la capacidad para disentir o para opinar o para decidir. Y yo creo que es bien grave que saliendo de la pandemia, yo sigo viendo exactamente lo mismo. Digo, yo creo que las personas más afectadas o que tuvieron un cambio radical fueron las gentes que perdieron un ser vivo, ¿no? Obviamente eso fue un golpe durísimo porque oíamos historias espantosas de que entraban al hospital y ya no te dejaban ni despedirte de él y no volvías a ver el cuerpo más que incinerado, ¿no? Yo creo que esas son las personas que se vieron más afectadas y que tal vez sí en su chip de ser humano y después de una pandemia cambiaron, pero yo creo que todavía nos falta mucho como seres humanos. Yo incluso por ahí he oído que ya deberíamos de desaparecer, ¿no? Entonces, cuando hay gente que hace esos cuestionamientos, hijo, yo creo que sí deberíamos de reflexionarlo, ¿no? De pensarlo, sí, la verdad. Digo, no es que diga yo, sí, ya hay que desaparecer, no, pero si ya la gente lo dice, ¿no? Científicos, filósofos. Espérate, me quiero detener un poco ahí, simplemente un poco para, a lo mejor como detonar el recuerdo, ¿no? Pero, ¿qué recuerdan ustedes de esta ciudad vacía?
O sea, ¿cómo se enfrentan a esa ciudad vacía? O sea, cada uno tiene sus recuerdos, ¿no? Ajá, pues no sé si nos pueden compartir algo. Yo, la última vez que fui a hacer guardia al museo, me acuerdo que ya me daba pavor subirme al metro. Entonces dije, no, pues ahora sí que de a como sea, me voy en taxi, ¿no? Y me fui en taxi. Hice 10 o 15 minutos para llegar al trabajo. O sea, cuando hago casi una hora, ¿no? En metro. Entonces digo, wow, y la ciudad se veía tan bella. Veías el sol, las montañas, se veía todo. Y tú así de, wow, o sea, sí vivimos rodeados de montañas, ¿no? Sí están los volcanes, no, bueno, esto es una maravilla. Y cuando llegabas yo trabajo en el centro, obviamente, cuando llegabas al centro decías, está limpio, no hay gente en las calles. Estaban digamos que estaban en determinadas calles, no estaban en todos lados. Tú decías, wow, o sea... Pero a ver, ¿estás hablando de qué época? ¿O ya cuando nos iban a encerrar, a punto de encerrarnos. Okay. Pues retomando bueno, yo pienso igual que Mara que tenemos una parte y un instinto animal y ese se demuestra cada vez que tiembla. Sí. O sea, todos gritamos, corremos y empujamos y salimos volados porque es el instinto animal y ahí está la representación de sobrevivencia. Y yo, bueno, regresando al punto que decía Mara, a lo mejor aquí el cambio no es colectivo, aquí el cambio es individual. O sea, el que salió de la pandemia, como haya salido, y si hay un cambio, es individual. ¿Me gustaría que se reflejara en una colectividad? Pues sí, pero el cambio aquí es individual. Y respecto, pues, a la ciudad, era como, recuerdo como un punto en el que era un poco pacífico, sentía como paz de ver la ciudad así y eso es como en la colectividad, pero al interior, pues yo soy mamá y entonces la pandemia es algo que siempre le voy a agradecer y que creo que no se puede vivir de otra manera. Me dio la oportunidad de maternar, de conocer a mi hija. La conocí por 2 años completamente, 7 por 24 y no había manera de despegarse de ahí, entonces lo agradezco y por eso creo que el cambio es individual, porque entonces ya hace uno otras reflexiones ante la vida misma, ¿no? A mí, curiosamente, me pasó que no me agradó salir. O sea, salía, veía vacío. O sea, me podía parar a la mitad de Insurgentes y Barranca un miércoles a las 3 de la tarde y no había personas. Pero a mí me causaba angustia. O sea, el saber que las personas o que estaban en riesgo o que estábamos en riesgo, me sentí muy acongojada las primeras veces de pensar toda la gente que iba a tener que cerrar sus negocios. O sea, esa parte tuve que trabajarla y decir, a ver, pues no, ni que fueras tú ahí que no puedes hacer nada. O sea, es un proceso normal. Pero no podía dejar de pensar en esta otra parte. O sea, yo veía solo y para moverte era ideal. Porque sí, o decías, ay, disfruto, estaba menos contaminado y todo. Pero esta parte anómala que afectaba, a mí sí me causó mucho ruido. Decía, ¿qué van a hacer todas estas personas? O sea, decías, la gente que vive de vender cosas, de alimentar a otros, ¿cómo va a resolver esto? Que luego lo vimos, o sea, las consecuencias que hemos tenido han sido difíciles. En nuestro rubro es la primera vez que a nivel internacional cierran todos los museos casi. Y bueno, hubo consecuencias severas. Aquí en México no hemos sido tan afectados en esa parte. O sea, de que se cierren totalmente los museos. Pero sí hemos tenido muchísimos colegas que han quedado sin trabajo. Entonces también hemos tenido que enfrentar pues consecuencias complicadas. Bueno, en mi caso, creo que sí, también como dice Marinés, para mí sí también fue muy angustiante el ver una ciudad vacía, ¿no? Sobre todo viviendo en una ciudad de tantos millones de gente y trabajando caminando, estar en el transporte y demás, pero además creo que lo hacía más grave era el no saber realmente qué estaba pasando, ¿no? O sea, entre que el subsecretario de Salud decía que iban a morir muy poquitas gentes y de repente veías que en España y en Italia estaban muriendo miles de personas y viejitos y demás, y aquí no había información, pero de repente sí llegaba, de repente no, que se cerraron o no los aeropuertos y demás. Yo creo que más bien, más que vivir la ciudad vacía, era como la combinación de ese vacío
¿no? Con esta falta de información, el desconocimiento, pues nosotros no somos médicos, ¿no? Entonces, también que no sabían si había sido un virus que había sido creado, que si de veras efectivamente había salido de un murciélago. Yo creo que más bien toda esa unión de información era lo que hacía que fuera como angustiante, ¿no? Como esa zozobra de no saber qué iba a pasar. Por ejemplo, en mi caso, mis papás que ya son muy grandes, ¿no? Entonces los encerramos prácticamente 2 años y medio, ¿no? Recién están saliendo. Tienen sus vacunas, afortunadamente no se enfermaron absolutamente de nada, tuvieron otras enfermedades, pero creo que esa angustia era también parte de lo que vivía cada quien, y como dice Cherry, yo creo que sí fueron experiencias individuales, ¿no? Y que pues también de manera individual pues sobrevivimos y cambiaría nuestros criterios, ¿no? De alguna manera creo que así es. Sí. ¿Quieres compartir? No, yo creo que Ok. Bueno, ya para ir cerrando, pues mi experiencia ante esta ciudad vacía es distinta, ¿no? Es decir, yo me enfrento a una ciudad donde se siente el miedo. Ajá, es decir, sí, o sea, no hay personas, está prácticamente vacía, pero se sentía un miedo ahí, ¿no? Y algo paradójico también, ¿no? O sea, regresando a esos temas, porque vi el centro vacío, o sea, el Zócalo vacío, ¿no? Y era magnífico, o sea, ver esa monumentalidad y eso que no es común, ¿no? Pero al mismo tiempo se sentía ese miedo, ¿no? Bueno, esa es por un lado, ¿no? Y en ese sentido, y ya nada más para ir cerrando, pienso un poco en lo que me comentabas hace rato, ¿no? Sobre el libro de Zygmunt Bauman, sobre ¿cómo se llama? La ceguera moral, ¿no? Ceguera moral. Ajá, la ceguera moral. Y desde ahí, retomándolo al tema, digamos, un tanto de la pandemia, nuestras realidades sólidas, ¿no? O nuestra idea sólida de muchas cosas anterior a la pandemia, se ha diluido también, ¿no? Se han diluido muchas cosas. Entonces ahorita estamos como en ese proceso también de ceguera colectiva, ¿no? Ajá, donde estamos aprendiendo a querer abrir los ojos, ¿no? A una nueva realidad. Desafortunadamente pienso a veces que la cotidianidad nos arrastra, ¿no? De manera brutal y olvidamos, ¿no? Olvidamos pues lo que pasó, ¿no? Nuestro pasado inmediato. Y en ese sentido, pues Bauman es fundamental, ¿no? Tratar de entendernos desde esta modernidad líquida. Y hay otros autores, ¿no? Y Michaud, que habla también del arte en estado gaseoso, vamos, pero ya no es lo sólido, ¿no? O sea, ya no es algo que nos sostiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomando el cuadro de Siqueiros, ¿no? De nuestra imagen actual, pues tiene en este momento pues una gran vigencia, ¿no? Y desde ahí este contraste en el vacío, ¿no? El vacío que él ofrece con esos manos abiertos. Bueno, pues muchas gracias, gracias por venir, buenas noches y buenas noches a todos, los vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.